Aleluya, aleluya. Saben, ayer tuvimos una celebración de vida para nuestra hermana Lily y fue probablemente algo de los más fáciles celebrations de vida que hicimos. ¿Por qué? Porque estás en Dios. Cuando estás en Dios todo es fácil. Estamos en la en la clase 68 de esta serie. Saben, a lo mejor te sería bien escuchar las anteriores o los sermones anteriores que hemos estado compartiendo para que te refresques, puedas empezar a entender un poquito más. Saben, porque la palabra de Dios es viva. Y saben, como el enemigo sabe que la palabra es viva, el enemigo quiere venir a quitártela, ¿no? Entonces es bien importante tomar y tener la palabra del Señor en nuestro corazón, porque sin ella es cuando vienen los problemas en nuestra vida. Durante estas series hemos visto cómo el Espíritu Santo se ha movido, se ha estado dando bendiciones a las personas, revelaciones, se han estado moviendo en la palabra del Señor. Y así como eso, también otras personas se han puesto irritantes o se las han enojado, ¿no? Entonces, pero nuestra chamba, nuestro trabajo es compartir la palabra del Señor. ¿Sabes? Pero vamos a seguir. ¿Tú eres ineficiente o ineficiente? Y quiero saber si estás consciente de lo que Dios ha hecho por ti. No se necesita mucho, solamente un solo toque de Dios puede ser mucho por ti. Hablan su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 15. Cuando escuché esta, yo estaba movido y tuve un contacto con Dios. ¿Saben? Han tenido un contacto con Dios. Y tiene mucho para cuando tienes ese contacto con el Señor. Porque cuando te toca, te toca. Porque es bien importante que tienes que ser consciente, que tengas que cambiar. Tienes que ser consciente en querer someterte. Y esa es una de las razones por las cuales no tienen ese contacto con el Señor. Porque quieren ambas vidas. La del mundo y el Señor. Cuando una persona es del Señor, una persona vive conforme a los caminos de Dios, tiene un poder supernatural cuando Dios lo toca. Y uno de las cosas que faltan en la iglesia es el toque de las personas que tienen que tener esa conexión con el Señor. Entonces, Pablo nos decía que muchas de las veces estás controlado por tus emociones muchas de las veces estás movido por las circunstancias. Y Pablo nos dice que está en shock, que sigues viviendo de esa forma cuando tienes al Señor Todopoderoso viviendo en ti. ¿Sabes? Cuando el Señor vive en ti, te impacta a ti y te impacta a todos los demás alrededor. ¿Saben? Cuando yo escuché esto, tuvo un gran impacto en mi vida y dije, wow, gracias Señor, porque yo sabía que ese era el toque del Señor. Entonces, para tenerlo es solamente quererlo, no, tiene que haber un deseo. Muchas de las veces puedes querer algo y nunca lo tienes. ¿Por qué? Porque solamente te mueves por algo sustancial. Pero cuando te mueves por el deseo, hay un cambio. Cuando hay un deseo, un ejemplo, por un deseo, por un taco, a las 9 de la noche vas a ir por esos tacos a las 9 de la noche. O si quieres una hamburguesa en la medianoche, vas a ir por esa hamburguesa. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás sentado en tu sillón, si solamente lo quieres, te vas a quedar ahí en tu sillón. Pero saben, ayer estábamos platicando la sister y yo y queríamos una hamburguesa, pero solamente la queríamos y nos quedamos viendo así como que, sí queremos, pero no nos levantemos. ¿Por qué? Porque no había un deseo por la hamburguesa. Entonces, es bien importante que tengamos ese deseo para someternos al Señor. Es bien importante someternos al Señor.
Vamos a primera de 15, segunda de Reyes 18:15. Dice, así que Ezequiel le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y los tesoros del palacio real. ¿Por qué? Porque cuando la palabra del Señor, cuando la mano del Señor está arriba de ti, está sobre ti, te toca, te transforma. Muchas de las veces no nos damos cuenta que la vida o la mano del Señor está en nosotros. Entonces es bien importante. Cuando Dios nos bendice, Él está dándonos todo su amor y Él te va a guiar por esos nuevos caminos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando te levantas y haces algo distinto, te tienes que levantar y hacer las cosas. Saben, muchas de las veces yo he estado sintiéndome mal por la condición, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque a veces no tengo responsabilidades y me canso. Y les digo, a las personas que están aquí alrededor de mi casa, no, le digo, hey, voy a buscar un trabajo, voy a tener que hacer algo. Y le digo, ¿sabes qué? Tengo que buscar un trabajo. Y las personas me dicen, pero ¿cómo? Si apenas puedes, pero dicen, por lo mismo, tengo que levantarme y tengo que hacer algo, porque si no, voy a estar ahí siempre entumecido. Es como dices, cuando quieres ir a buscar un trabajo, te tienes que levantar e ir a hacerlo, porque cuando tú lo haces, en esta parte, Ahab, corrió. Entonces, es bien importante cuando corres por el Señor, cuando buscas la palabra del Señor, cuando la mano del Señor está sobre ti, tú puedes hacer grandes cosas. Cuando la mano del Señor está sobre ti, puedes hacer grandes cosas. Entonces, nosotros podemos hacer grandes cosas cuando la mano de Dios está sobre nosotros. Un decir, podemos hablar en lenguas. Y sí, podemos hablar cuando la mano está en nosotros, pero cuando la mano del Señor está sobre nosotros, lo importante es ser un ejemplo para otras personas. Eso es lo importante para que Dios está vivo y puede bendecir a todos. Vámonos a Mateo 5:28. Y sabes, es bien importante que eso lo tomemos serio en nuestro corazón, porque eso nos cambia. Porque cuando venimos a la iglesia, venimos con problemas, nos sentimos mal y dices, realmente tienes un gesto a veces que dices, yo no quiero estar aquí. Hasta que a veces la tercera, la cuarta canción suena y ¿qué es lo que pasa? Porque después de 25 minutos de estar cantando, levanta, pero tú solamente a veces muchas esperando que algo te toque, pero no te das cuenta de que la mano de Dios siempre está sobre ti. Entonces nadie va a creer que está Dios en ti hasta que tú muestres que Dios o permitas que Dios obre en ti. Entonces es bien importante la presencia del Señor en tu vida y tú que permitas que haga la obra. Si yo creo que Dios está en mí y que su poder de sanidad está en mí, ¿por qué tengo que estar lamentándome cuando tengo alguna enfermedad? Háblenme. ¿Por qué te voy a caminar así como no puedo, me duele? Posiblemente me duela, sí, pero Dios está en mí y Dios puede cambiar todo en un momento. ¿Cómo puedes creer o hacer creer a las personas el poder de Dios si tú no mismo lo puedes creer? Entonces, eso es algo muy triste. Entonces, si tú no conoces cómo se ve un cristiano triste, posiblemente tú eres ese cristiano que no tiene un impacto. ¿Ves? Entonces tienes que buscar y estar buscando esa palabra, ese encuentro con el Señor para ser ese Señor. No porque cargues una Biblia, no porque grites, sino porque el estilo de vida que llevas con el Señor, cómo te manejas a ti mismo, cómo hablas, qué es lo que haces. No como simplemente sonríes. Muchas personas dicen que porque sonrío todo el tiempo te voy a engañar y te voy a decir soy feliz.
No, eso es como sospechoso, ¿no? Si tú solamente estás sonriendo todo el tiempo, ¿por qué? Porque ¿en qué tienes o qué traes o qué haces? Vamos a Mateo 5, perdón, a Marcos 5:28. Vamos a leer. Porque pensaba que solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Entonces, es una mujer que tenía un problema, pero estaba viva por creer en el Señor. A pesar de que esta mujer estaba sufriendo por años con el sangrado y decía, yo estoy tan cansada por el dolor, no tengo a nadie que me ayude, mi vida es miserable, ¿cuándo Dios se va a mover en mi vida? Esa es la conversación que posiblemente esa persona tendría, pero dijo, yo quiero tocarlo. Y cómo se estaba sintiendo o por lo que estaba pasando era irrelevante. Lo que era revelante en su vida era ir a tocar a Jesús. Porque si lo toco, yo voy a ser sana. ¿Saben? No nos damos cuenta el valor de tocar a Dios. Otra vez tenemos esta impresión de que crecemos en la iglesia. Ese es el cambio, pero no, es solamente a veces es emocional. Y es más que emocional. Tienes que hacer un cambio total, físico, psicológico, donde te pongas en cada prueba y aún así sigas teniendo fe. No vas a pedir la confianza sin importar lo que suceda. ¿Por qué? Porque vas a tener tu mente en el Señor y cuando tú lo tocas, todo lo demás es irrelevante. Porque ella seguía diciendo, ¿saben? Ella decía diciendo, ella tenía el coraje. Yo no tengo nadie que me ayude, nadie me llama, yo estoy enfermo, nadie quiere viene a visitarme. Esa persona posiblemente estaba diciendo sus pensamientos, pero ¿qué dijo? No, ahí está el maestro, si yo lo toco, va a cambiar mi vida. Así que deja de estar teniendo pena por ti mismo y sigue adelante y busca al Señor. Porque si solo tocas, aunque sea el manto del Señor, eso va a cambiar su vida. Dijo, no, dijo su corazón. Dijo, aunque solamente llega ahí. Entonces, esta persona, su misión era ir y tocar al Señor. Su misión. Entonces, y eso va a restaurar su vida. Sabía que si iba a ir con Señor, va a ser restaurada. No pensó que sí. No, ella dijo, yo creo si lo toco, voy a ser sana. Y inmediatamente, cuando eso pasó, el sangrado paró. En la Biblia dice la fuente sangró, dejó de sangrar y fue nunca iba a volver a sangrar. ¿Cuándo fue? Cuando tocó al Señor. Entonces, si Dios nos toca a nosotros, tenemos, no sé, escalofríos. Dice, ¿sentiste eso? Tengo estos escalofríos, se sienten buenos. No. En la Biblia nos dice, y cuando el Señor te tocaba, había una evidencia de que el Señor te tocaba, te sanaba desde adentro. Si tenías un problema en tu corazón, pum, lo tocaba. Ese es el cambio. Aleluya. Déjeme decirlo de esta forma. No levanten sus manos. Pero ¿cuántos de aquí han tenido un problema que ya están enfadados de tenerla? ¿Saben? Yo voy a poner mis dos manos arriba. Pero no has hecho nada para tocar al Señor, para buscarlo. La Biblia nos dice que este tipo de cosas sale ¿por qué? ¿Por qué? Por oración y estar haciendo ayuno. Pero saben, una cosa es orar y otra cosa es rogar. Pero ¿qué dice la palabra? Que tienes que venir a pedirme. No te dice que le ruegues, tienes que pedir. ¿Para qué? Para que el Señor haga en ti. Tienes que tener esa fe.
Entonces, el ayuno es importante porque no se respeta, solamente respeta lo que vas a comer. Ya solo se piensa ahorita lo que vas a estar comiendo. ¿Saben? Muchas de las veces tienes más atención cuando es algo de comida, ¿no? Y está en mí, ¿no? Está en un taco, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tienes un taco es difícil ayunar. No sé si usted, yo tengo ese problema, no sé si ustedes también lo tengan. Si yo estoy ayunando y me pones unos tacos, sufro. ¿Sabes? Digo, wow, ¿sabes? Me he hecho y empezamos mañana con el ayuno. ¿Por qué? Porque no estoy enfocado en tocar al Señor. No solamente tocarlo físicamente, sino espiritualmente. ¿Saben? Cuando tú tocas al Señor espiritualmente, tú es cuando recibes lo que físicamente necesitas. Y esta persona, cuando tocó su, su manto, todo el estrés se fue. Es todo lo que hizo, solamente fue pues, tocarlo. Solamente necesitaba tocarse y tomar esa decisión de ir a tocar hacia Jesús. ¿Sabes? Puso todas sus manos en Dios, en Jesús, porque ella sabía que ella no estaba limpia y sabía que ella no tenía que estar en público porque no estaba en público. Y saben, y muchas de las veces anteriormente, cuando una persona no estaba limpia, tenía que estar separada y caminar en el sentido contrario. ¿Y qué es lo que pasaba? Tenían que tirarle rocas hasta matarla cuando no estaba limpia. Pero, ¿sabes? Ella puso todo en la línea para ir a tocar al Señor. ¿Por qué? Porque si queremos una, una cristianidad conveniente, tenemos que buscar a una conveniedad en Jesús, ¿no? Vamos a Marcos 8:3. Dice, dichosos los que tienen el espíritu de los pobres, porque el reino será de ellos. Y en esta parte también, cuando Jesús tocaba a los leprosos, ellos eran sanados al instante. Decía, déjame, déjame creer en lo que no creo. ¿Cuántas personas han tenido problemas en creyendo cosas? Han tenido ese conflicto. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no puedes creer completamente hasta que empiezas a lidiar con tu incredulidad, porque ese espíritu te está separando del Señor y lo tienes en la mentalidad. Entonces, Dios quiere sanarnos, Dios quiere que estemos completos, Dios quiere que dejemos estar resistiendo su toque, no levanten su mano, pero ¿cuántos tienen miedo de que Dios los toque? Cuando Dios te da una dirección, muchas de las veces te haces un poquito para atrás. ¿Y por qué? Porque tienes miedo de lo que sabes, de lo que el Señor puede hacer contigo. Y esas personas que quieren solamente estar en el Señor se someten. Pero muchas de las veces el toque del Señor no es instantáneo. Muchas de las veces toma mucho tiempo. Muchas de las veces escuché del bautizo del Espíritu Santo y decía, yo quiero eso. Pero por 7, 8 semanas estaban en el altar y no lo tenía. Pero hasta que lo tuve. Si tú eres persistente, Dios lo va a hacer, pero muchas de las veces va a tocar más de un toque para quitar nuestra terquedad, nuestra resistencia. ¿Saben? Vamos a Marcos 7. Verso 22. Nos dice, los adulterios, perdón, esa no es la escritura. Jesús puso sus manos sobre un hombre, y esa persona lo volvió le tocó los ojos para sanarlo, pero no quedó. Entonces
volvió a tocar y en la segunda vez que lo tocó, lo sanó. Entonces muchas de las veces necesitas más de un toque. No te quedes solamente con un toque del Señor. Bueno, a lo mejor un toque del Señor quita tus adicciones, pero el segundo toque te cambia. Pero saben, en mi vida, 40 años después, el Señor me sigue liberando. Pero muchas personas solamente quieren ese toque y se alejan. Es por eso que muchas de las personas decían, oh, es que hace 3 décadas se movía el Señor. No, el Señor se mueve todos los días, solamente que tú te quedaste en tu mentalidad de que el Señor te tocaba hace 3 años. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿El Espíritu Santo alguna vez te ha tocado y tú lo has tocado a Él? ¿Cómo el Espíritu Santo te toca? ¿O lo has tocado al Señor? ¿El Señor Todopoderoso te ha tocado? ¿O tú has tocado al Señor Todopoderoso? Entonces, si no tienes respuesta, si el Señor te toca, o si tú lo tocas, como tú dices que lo hiciste, porque recuerden el problema de esta persona que sangraba, la sanó desde adentro. Y si Él te toca, eso, si tú lo tocas, ¿por qué sigues estresado? ¿Por qué sigues quejándote? Cuando la Biblia te dijo, ya pues se limpia y no tienes por qué estarte quejando. Y eso te da una razón para una acción diferente. Para que hagas un cambio. ¿Sabes? No sabía, Pastor Mike, que a lo mejor tú sabías todo eso. Pueden preguntarse muchos, ¿no? Pero muchos de ustedes puedes quejarte y sigues en una perversión y en una degeneración. Entonces, todas ese tipo de cosas, el Señor, cuando tú lo tocas, todas las quitas y las personas van a ver cómo tú cambias, porque tú tocaste eso, el Señor te tocó. Pero si eso pasó, ¿por qué te sigues quejando? ¿Por qué te sigues lamentando de tu vida pasada, de tu vida de infancia y sigues quejándote en un testimonio? Y siempre nos sigues dando el mismo testimonio 30 años después. ¿Por qué? Porque el Señor no te ha tocado. Tú crees que te tocó, pero una gran probabilidad es de que tú crees. Muchas de las cosas es que hay espíritus que son contrarios al Señor tocando a las personas y que no son Dios. Y eso hace que las personas alejen su vista del Señor. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que es contrario al Señor, que quita la satisfacción y hace que alejes de el Señor y te pierdas el deseo del Señor, pierdes todo el deseo por el Señor, excepto por el venir a la iglesia y estar con el Señor. ¿Por qué estás constantemente viviendo en el pasado y en el dolor si ya te tocó? Entonces no lo hizo. ¿Por qué es difícil? ¿Están listos para esto? Para ti llevarte bien con las personas. Si ya te tocó. ¿Sabes? Antes de que a mí me tocaba, yo tenía una razón. Porque yo era difícil, o para mí era difícil llevar con las personas. Porque no me gustaban las personas. No me importa quién fueras. No me importa tu raza, chino, americano, mexicano. No me importaba. A mí no me gustaba la gente. Pero cuando Él vino a mí, la ira y toda la amargura, la hostilidad, todo aquello se fue y miré a las personas por los ojos del Señor. Diferente. ¿Por qué? Porque me tocó. Saben, muchas de las veces los cristianos son las personas más difíciles para conversar, para tener una relación. ¿Por qué? Porque son muy superficiales.
¿Saben? ¿No quieren ustedes ser reales al día de hoy? Si ya te tocó, ¿por qué no estás siendo diferente? Diferente, mejor. ¿Saben? Yo tengo que ponerme cada rato, estarme autorrevisando. ¿Por qué? Decir, no, porque anteriormente siempre quiero algo más. Quiero una tele más grande. Tenía una tele de 60 pulgadas y ya después se me fue a 90. Después se fue a 100 pulgadas. Y yo la quiero. Y miro los precios y digo, oh, no está tan caras. Pero sí es. Pero cuando tú quieres algo, dices, no está tan mal. Y el Espíritu Santo te dice, ya tienes una. Pero muchas semanas después, pasan varias cosas. Y dices, oh, creo que la tele se va a ir. Y tú dices, sí. Y solamente veo como las 100 pulgadas de televisión se van. Pero cada rato me tengo que estar recordando, tengo que mantenerme feliz con lo que tengo. O sea, hay cosas que me gustan, pero tengo que decir, tengo que mantenerme feliz con lo que tengo. Lo demás realmente no importa. ¿Por qué tú no eres feliz con lo que tienes? La respuesta es simple. ¿Quieres saber la respuesta? Este es el problema de los 99% de los cristianos el día de hoy. Que somos conflictos en el espíritu. Creemos en Señor, pero a la vez no creemos en Señor. Luchamos con nuestra fe. Creemos en el Señor, en nuestro corazón, pero no en nuestra cabeza, porque nuestra cabeza está manipulada por las circunstancias, las cosas y las falsas evidencias que hay en nuestro alrededor. Porque somos unas personas que buscan razones hasta que llegas a tener la mente del Señor. Vas a seguir siguiendo con la misma mentalidad, porque cuando tienes la mente de Cristo, tu mente y tu corazón están alineadas con la palabra. Y cuando tú dices cosas como el por qué, no entiendo, bla, 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 tu espíritu está en conflicto y no cree. ¿Qué quiere decir? Que tu fe no es estable. ¿Quién quiere admitir eso? ¿Saben? Mi fe no es estable, es por eso que voy arriba, abajo, por eso me voy a los lados, por eso no constante, porque mi fe no es constante, porque aún sigo buscando por esa gran cosa para que me ponga a estar en firme, ¿saben? Y eso que necesito se llama que el Espíritu Santo te toque. Hasta a mí el Espíritu Santo me tocó y hice las cosas consciente. ¿Por qué? Porque yo ya estaba cansado de las tonterías que antes vivía. Hasta que me di cuenta que en el pozo que estaba, me dije, tengo que cambiar para hacerme la persona que el Señor me dijo que fuera. Vámonos a 1 Corintios 15:15. ¿Saben? El espíritu conflicto muchas de las veces es lo que estamos viviendo, porque nunca sabemos, porque no sabes cuáles son las cosas que te van a estar sacando esas emociones que tienes en tu corazón. ¿Sabes? Tienes que decir, hoy es un día de victoria, ahora es un día que va a cambiar. Y solo a veces que te puede durar 20 minutos o hasta que sales de la cama. Y hay un conflicto en tu espíritu. Pero si hago todo lo que el Señor me dice que haga, tengo que ser diferente. Pero ¿sabes? ¿Tú crees que el diablo te va a dejar que tenga las cosas fáciles? Él pelea fuerte por sus grandes soldados. Entonces el Señor busca por ti. Así también el diablo. Y quiere que vayas para un lado. Entonces, cuando la fe es estable, podemos estar estables en el Señor. Nuestra fe es estable. ¿Cuántas personas saben la palabra de que tienen un espíritu conflicto? Hay personas que conocen la palabra del Señor, pero tienen un espíritu conflicto. Y su espíritu de vida, su forma de vida, no son estables. Dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Y se están cayendo en pedazos. Pero saben la palabra, pero no la viven. Pero
Cuando leen la palabra siempre tienen un pero. Si yo creo en el Señor, ¿por qué tengo que declarar lo que el enemigo está haciendo? ¿Por qué tengo que declarar lo que voy yo o siento emocionalmente? ¿Por qué tengo que declarar lo que estoy viviendo? Por ejemplo, la mujer que tenía el sangrado no dudó, solamente tuvo ese impacto. Pero ¿qué es lo que pasa? En América muchas de las veces en los púlpitos se comparte que todas las cosas buenas vamos a tenerlas cuando vamos con el Señor. Pero déjame decirte las cosas malas que van a pasar. Vas a tener pruebas y tribulaciones, vas a estar oprimido en de todas las áreas. El enemigo te va a tentar. Y la primera cosa que vas a hacer son primero los hipócritas, porque vas a decir, yo no quiero ser como ellos. Entonces vas a ir a un bar donde no hay hipócritas. Aleluya. Primera de Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes. Sigan firmes. Cuando hagan el ayuno. ¿Cuántos de ustedes hacen ayunos? Todos lo hacemos, pero es subjetivo, ¿no? ¿Tú crees que esto va a funcionar cuando haces este ayuno? Porque te sientes enfermo, con dolor de cabeza, enojado. El jefe te llama sin ninguna razón, o te dice cosas, o te dice que tienes que hacer esta vez, te corren. Pero sabes, tienes que decir, estas cosas son las que te cambian. Pero, digamos, eso te puede pasar en el trabajo, ¿no? Y al otro día vas y vuelves a rezar el trabajo. Pero ¿qué pasa si te dice lo mismo el pastor? Si te muestra algo, te enojas con el pastor y te sientes mal. Y les puedo decir eso, que muchos de ustedes lo han sentido y me lo han dicho. Así que no les voy a endulzar el mensaje. Tienen que escuchar lo que viene del Señor. Es bien importante. Así que cuando hagas ese ayuno, que no te muevas. Que tú digas, a mí no me vas a mover. Yo estoy aquí en el Señor bien parado. Amén. Así todo tu cuando chismeas, todos tus ataques, todas tus groserías, todo ese tipo de cosas. Ese soy yo. Mis jefes no me pueden mover, mi esposa no me pueden mover. Y todo ese tipo de cosas que yo era, los puedo cambiar porque el Señor me ha hecho nuevo. Entonces, ¿por qué tú crees que un hipócrita te mueva? ¿Cuántas de las veces hemos visto hipócritas? ¿O quieres ser un hipócrita? Muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas de las veces somos esos hipócritas. Y Jesús les dijo a los hipócritas, los señaló. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos ese corazón sucio, buscando nuestras cosas para nosotros mismos. ¿Y qué es lo que tenemos? Un concepto diferente de las cosas como realmente son. Porque dejas que el mundo te mueva. Pero cuando estás en el Señor, nada te puede mover. Y tú puedes decir, no, yo no quiero socializar con esas personas, yo no quiero ir allí, yo no quiero ir allá, porque nadie te va a mover cuando estás en el Señor, porque tú tienes una mente renovada. Puedes decir sí y no, y nada te va a mover. Y siempre. Entonces aquí dice, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Entonces, dejen de decir que ya son viejos para hacer el trabajo del Señor. Entonces, dejen de decir que ustedes no pueden hacer eso, porque todos estamos ligados a la palabra del Señor. Entonces, si estás enfermo, vas a tener sanidad.
Porque alguien que aunque sea más grande que tú puede tocar, el Señor puede tocarte, el Señor puede cambiarte. Entonces tienes que estar pensando siempre en el Señor. Así que vas a tener que hacer el cambio. Todo está en tu mentalidad. Así que si tú, no importa la edad, no importa la edad que tengas, tú tienes que seguir adelante. No importa tu edad, importa lo que tú hagas, lo que tú haces. Y tienes que mantenerte siempre unido a la palabra de Dios. No importa, posiblemente lo vas a hacer un poco más lento cuando estés más viejo, pero lo vas a seguir haciendo. Entonces el Señor te va a estar moviendo para su obra, porque la obra del Señor va a ser el cambio. Entonces, si tú mueves esa parte de la ecuación, es cuando no tienes alegría, no tienes emoción, no tienes alegría, y viene el alcohol, vienen las mujeres, viene el pecado, pero cuando viene la palabra del Señor, el Espíritu Santo te toca, se mueve en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, y todo tiene un impacto positivo. Así que siempre tienes que estar unido en la palabra del Señor para ser estable. Amén. Yo creo eso con todo mi corazón. Es difícil. Muchas de las veces es difícil porque hemos vivido muchos años, vivido tan inestables. Entonces, cuando pasa ahorita y cuando hay un cambio en nuestras vidas, y les puedo decir que está bien en donde estás ahorita. Lo que no está bien es de que te quedes ahí siempre. Entonces es momento de que te sigas moviendo. Y no te tienes que regresar a lo que antes eras. Tienes que irte moviendo hacia enfrente. Un espíritu de conflicto no es algo nuevo. Esto siempre ha estado con nosotros, siempre. Solamente que no se ha dado cuenta y no se ha trabajado. Y lo que cosa es de que el espíritu de conflicto es un problema contigo mismo. No es externo. Un espíritu ese problema es interno. ¿Qué problemas internos tienes tú? No está ligado a una circunstancia, no está ligado a problemas, está ligado a tu forma de creer. Por ejemplo, si escuchas algo que nunca has escuchado y se escucha prometente y lo puedes creer con todo tu corazón, pero cuando viene algo que lo contradice, empiezas a dudar. Cuando viene ese espíritu de conflicto nunca ha sido trabajado. Y cuando tú lo trabajas y lo expones para ti mismo y ese tipo de cosas, muchas de las veces a nosotros no nos gusta ser expuestos. Amén. Somos como cucarachas. Les encantan las sombras, pero cuando las exponen, ¿qué pasa? Se esconden. Vamos a Marcos capítulo 9. Así que está bien donde estás ahorita en estos momentos, porque es un proceso de crecimiento. Pero tienes que permitir al proceso que te haga diferente. No creas. ¿Saben qué es la iglesia? Es un campo de entrenamiento. Si tienes 6 o 7 o 70, no importa. Aquí es como para que te enseñes cómo representar al Señor. Donde allá afuera, en el trabajo, en tu casa, con tu familia, en las calles. Que cada semana, que día, que cada mes, cada un año, que sea menos lo que tú muestras de ti mismo y más muestras a Dios. Hemos estado juntos mucho tiempo. No voy a regalar de nuevo. ¿Saben? Si mi esposa no ve un cambio en mi vida es porque hay un problema en mí. Sin importar cómo ella sea o cómo sea yo, si soy terco o como sea, mi esposa tiene que ver ese cambio. ¿Cuántas veces has sido tú o cuánto tiempo has estado casada y no hay un cambio en tu pareja? No hay un cambio en cómo se maneja, cómo habla, cómo que dice. ¿Qué es lo que esperas que tu esposa cambie si tú no cambias? Yo soy el que tengo que hacer el cambio. Yo soy en mi casa el responsable de de asegurar la presencia del Señor. No lo digo yo, es lo que dice la palabra. Y como hombres, los hombres somos tercos.
hasta que dejemos y permitimos que el Señor, dejamos que nos cambie. Y puedo decir, yo soy así porque puedes tener excusas diciendo que a lo mejor tu papá, tu abuelo, alguien más era de una forma diferente, pero cuando vienes al Señor, tú cambias para diferente. Entonces, vamos a Marcos 9:20. Entonces, llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre le contestó eso, desde que era niño. Muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, porque ya no hay nada que podamos hacer nosotros. No, les puedo decir algo. Yo tenía anteriormente un perro que tenía ataques y hacía cosas, y lloraba por ese perro porque no sabía. Entonces, digamos, esta persona que estamos hablando, que estamos leyendo, fue a buscar al Señor, a buscar ayuda a Jesús por sanidad, por bendición. Y Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño. Y muchas veces el espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Pero, ¿saben? El Señor le dijo, pero vamos a orar, pero primero vamos a ver con tu problema de confianza. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar primero tú como el padre primero, porque tú eres el sacerdote de tu hogar. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó. El Señor, esa persona entendió rápido lo que Jesús estaba diciendo y gritó, yo creo, ayúdame a creer más. ¿Cuántas personas de nosotros hemos orado a Jesús con nuestro espíritu de conflicto? Que digas, Señor, yo creo, pero tengo problemas en mi fe. Sé que sanas, pero sigo controlado por mis sentimientos y lo que siento es me está ganando a mi fe. Así que estoy empezando a dudar y estoy empezando a cuestionar la realidad de tu poder de sanidad. Así que Jesús le dijo, yo creo y ayúdame a creer más, ayúdame a creer más. Ayúdame a creer que tú me prosperas y que tú haces todas las cosas, tú me das todo lo que necesito. Pero saben, en lo que más no hacemos, más nos separamos del Señor. Muchas de las veces nosotros nos podemos saber como Dios que no puede, pero eso es lo que nosotros vemos. Quiero creer, pero no puedo y tengo problemas y no tengo la alegría para hacerlo. Y sé que tú dices, Señor, que tú amas al que da dador alegre. Pero en mi corazón no hay un beneficio de estar dando. Yo quiero ser real con esta parte, porque esto lo vivimos todos. Y tienes que decir, Dios, que tú eres el que hace el camino. Pero cuán largo o cuánto más tiempo tengo voy a seguir teniendo estos problemas. ¿Cuándo voy a ver las bendiciones de nuevo? ¿Cuándo las puertas se van a abrir para mí? ¿Cuándo nuevas oportunidades se van a abrir? He estado confesando, he estado leyendo, he estado orando, pero nada pasa. Ayuda mi corazón que no cree. ¿Cuántas personas han orado esta parte o solamente han dejado que su mentalidad de incredulidad los ataque y los aleje y no te deje ver que estás bendecido, que estás haciendo? Entonces, ¿cuántas veces
has estado aquí en la iglesia y no estás conectado. Porque cuando vienes a la iglesia te apartas o estás a lo lejos y no vienes al frente a orar al Señor, te mantienes separado. Entonces, cuando tú vienes al Señor y eres fiel y le dices todas las cosas de tu corazón, el Señor va a sacar todo aquello que tienes en tu corazón y todo ese espíritu de conflictos te lo va a sacar. Y tienes que venir al Señor y decirle: Señor, yo tengo estos problemas, tengo este problema en la salud, ayúdame. Trae esa realidad al Señor y cámbialo. ¿Saben? Yo estuve como en la cama por un año. Yo solamente me levantaba los domingos y aún sigo batallando. Para mí es difícil respirar con todo lo que está pasando en mí, pero no hay duda en mi mente de que mi Dios es posible. No hay duda en mi corazón porque yo lo creo. ¿Escucharon lo que dije? Yo dije que va a suceder y va a ser una determinación. Y yo creo en el Señor y digo: Dios, tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande y tú eres grande, Señor. Yo lo creo en todo mi corazón. Así que a lo mejor no hemos hecho esa determinación en nuestro corazón de que Él es grande. ¿Por qué? Porque el dolor duele más. Porque mi cabeza duele cuando quiero creer. Él llega. Por ejemplo, aquí hablamos con Jesús. Dice que Jesús primero arregló el problema con el papá. Y cuando él arregló las cosas con el papá, todo fue hecho. Y saben, es bueno decir dónde estás para que el Señor venga y te ayude, pero no te vas a quedar ahí. Dices: no voy a, ¿cómo decir? Si ahorita no crees, ese no es el problema. El problema es que si sigues sin creer por mucho tiempo. ¿Por qué? Cuando el Señor te cambia, hay una fe que nadie te va a hacer moverte. Tu fe va a crecer y te va a hacer una persona diferente, y la fe te va a ayudar. Y no importa que estés en la cama listo para morir, ten esa fe que el Señor te va a sanar. Y aún así el Señor no lo hace. Tú tienes que tener la fe en el Señor de que hace las cosas diferentes, porque tú puedes decir: yo estoy listo, yo tengo que estar diferente. Muchos cristianos dicen: tengo miedo de morir. Pero ¿por qué tienes miedo si es un paso para la eternidad con el Señor? Entonces, ¿en qué es lo que crees? Porque solamente crees lo que ves, solamente crees lo que tocas, pero tienes un conflicto por creer las cosas que no ves. En el libro de Hebreos 11 nos dicen: todos estos héroes se murieron por una ciudad que aún no estaba, pero ellos creyeron, ellos creyeron, ellos creyeron. Moisés conquistó y le cerró las bocas al león. ¿Por qué? Porque estaban motivados por las cosas que no podían ver. Pero lo que no podían ver, podían ver las cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Pero muchas de las veces nosotros no las podemos experimentar por nuestras mentalidades de incredulidad. La primera vez que yo estuve ahí me tuvo un shock, porque el pastor, alguien fue a pedir una petición y dijo: pido por mi hermano que es drogadicto. Y yo me acuerdo que estaba ahí, yo todavía era joven en la fe. Y dice: oh, ese hombre tiene un error. ¿Cómo es que puede decir eso? Si él está orando y tienes que salir y salir adelante. Dice: si tú crees, el Señor, puedes hacer eso, pero solamente puedes hacer eso cuando no tienes un conflicto en tu corazón. Y aquí es como puedes quitar ese conflicto en tu corazón, cuando los resultados no son para ti. Amén. Amén. Yo no tengo conflicto cuando es sanidad para otra persona, porque no es mi sanidad. Mi único es pedirle al Señor y orar para el Señor, tener ese sacrificio de oración. Esa es mi chamba.
Pero cuando yo dejo de hacer eso, Él no está obligado a llenar nuestra oración. ¿Por qué? Porque nuestro conflicto mental, espiritual, se puso en medio. Entonces tienes que decir, Señor, mueve mi corazón. Porque cuando el Señor te mueve tu corazón, tú te vas a mover en el Señor. Vamos a Juan 1:29. ¿No estás cansado de vivir de esa forma? Que tu corazón está en un lado y tu mente en otro lado. Es una vida difícil cuando vives así. ¿Es una vida fácil? No. Pero es fácil cuando tú tienes una determinación y lo unes. Juan 1:29. Vamos a leerlo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús. Aquí hay un espíritu de conflicto que nos afecta a todos. Vamos a ver grandes hombres o mujeres que tienen espíritu de conflicto, que a veces no pueden hacer grandes cosas o que pueden hacer grandes cosas. Juan el Bautista sabía que era el precursor para el Señor, pero a lo mejor nunca le iba a conocer. Pero hasta que un día le dijo, miren, al siguiente día Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con confianza dijo, ese es el Mesías, ese es el que he estado hablando, el que yo no soy digno de atar sus zapatos. Dice, a él me refería cuando yo le dije, después de mí viene uno que existe antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he bautizado con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Entonces, cuando tú escuchas, hace un cambio. Pero ¿qué es lo que pasó, no, con Juan? Cuando empezó a predicar todo eso, fue a la cárcel, ¿no? Pero, ¿saben? Sus confesiones cambiaron en este caso con Juan. Porque había conflicto en él, ¿no? Yo creo que en 17:18. Primera de Juan 17. 20. Dice, cuando Juan estaba en la cárcel, se estaba enterando de las cosas que estaba diciendo, que estaba haciendo Jesús. Amén. ¿Saben? Posiblemente él estaba en la celda pensando, yo sé lo que dije, pero hice un error. ¿Por qué? Porque hice el camino y fue lo que me costó. Me costó mi libertad. Estoy en la cárcel. Di mis ofrendas. Hice un error. Porque a lo mejor esta mañana me levanté y tengo llantas ponchadas y no tengo dinero para pagarlas. Pero si no doy mi diezmo, hubiera tenido dinero para pagarlos. Entonces ahí tienes un conflicto. Y dices, ¿doy o no doy mi diezmo o confío en el Señor? Entonces, ustedes no tienen este problema, a lo mejor van a ser otras personas. Pero hay un espíritu de conflicto que te hace pensar cuando tú estás pensando demasiado. Porque eso es lo que dice la palabra. Dice, echa fuera toda preocupación, déjaselas al Señor. Entonces, muchas de las cosas es que el enemigo puede venir a poner en tu mente y el enemigo va a querer jugar con tus miedos. Y cuando Juan estaba en la iglesia, en la cárcel, él estaba escuchando todo lo que estaba diciendo el mejor de Jesús. Y decían, a ti eres el que estábamos buscando. Cuando Juan me envió personas a preguntar a Jesús. Y Jesús no dijo, yo soy el que soy. Pero él está en la cárcel. Es como está en la cárcel, realmente queremos saber y que estamos buscando una señal. ¿Y cuántas personas aquí no están buscando señales? Porque no creen.
Entonces, ¿qué nos dicen? Que tengamos que vivir por fe, no por un espíritu de conflicto de fe, sino por una fe que es amén. Estas personas que fueron de Juan hacia Jesús estaban preguntándole al Señor, decían, ¿tú eres el Mesías o estamos esperando a otro? Entonces decía, nosotros creemos que va a venir y que va a venir a darnos una nueva revelación y responder a todos nuestros problemas. Cuando el Señor trata de mostrarnos qué es lo que estás buscando y todo lo que necesitas está dentro de ti, pero tienes que aprender cómo moverte para sacar eso y que tenga un impacto positivo por muchos años y por muchos años. Yo estudié la palabra, fui a varios lugares, fui a cursos y los completé, pero siempre estaba buscando más. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué estás haciendo? Yo decía, estás estudiando para mostrar a alguien, pero realmente todo el conocimiento que tú tienes, ya lo tienes adentro de ti. Entonces cuando hice caso a eso, toda la revelación empezó a salir. Pero en un versículo en Pedro nos dice que pretenden cosas. No, ¿verdad? Nos dice que nos han todas las cosas para bendecir. Entonces todo lo que deseamos ya se nos dio a nosotros. El problema es porque no pensamos que ya lo tenemos. Entonces, por ejemplo, cuando siempre estamos buscando al Señor qué hacer o que nos muestre, les vuelvo a decir, no ustedes, otras personas, porque no tienen fe. Aquí en esta parte nos regresamos a lo de Juan. Jesús le pudo haber dicho a los que envió Juan, les puede decir, sí, yo soy. ¿Recuerdas cómo mi mamá entró al cuarto y tú brincaste en la panza de tu mamá? Pero no. Pero mejor le dijo lo que él necesitaba para resolver su conflicto. Dile que los ciegos están viendo. Dice que los muertos están viviendo. Ve y diles que los milagros están sucediendo y que él pueda tener esa solución en su mente. Y tienes que resolver esos espíritus de conflictos tú mismo. Deja de estar buscando por palabras, respuestas o milagros. No, resuelve tus problemas internos. No busques afuera, resuelve los problemas internos. En Joshua 28 dice, si es mal para ti, no lo sirvas. Si no lo puedes resolver, ve y haz lo que puedes resolver, pero resuélvelo. Porque por más tiempo que tú vivas con un espíritu de conflicto, menos fe vas a tener en el Señor cuando más la necesites. Muchas de veces nosotros somos tan débiles que a veces no podemos levantar ni una pesa. Y tenemos un desastre en nuestro cuerpo. Y que a veces queremos hacer algo y mover algo que está más pesado y no lo vas a poder mover. ¿Por qué? Porque tienes un conflicto en tu vida y no te has ejercitado. ¿No te has cansado de tener un espíritu de conflicto en tu vida? Entonces tú tienes que hacer algo para cambiarlo. No vas a escuchar un mensaje y vas a salir de aquí y decir, wow, ya tengo el entendimiento ahora. Yo hubiera querido haber escuchado hace 5 años, voy a entrar ahí. No, así no son las cosas. Tú tienes que tomar la información que se te está dando, comparar tu forma espiritual con cosas espirituales y hacer en tu mente, decir, hey, esa es la palabra, y dejar de tener ese conflicto adentro de ti. Si Dios te dijo, hay que hacerlo. Dios no es hombre para mentir. En Isaías 44, las flores caen, todo pasará, pero la palabra del Señor será para siempre. Entonces la palabra del Señor siempre está con nosotros y la palabra del Señor nunca va a cambiar. Así que yo estoy más alineado
a creer la palabra de Dios que todo lo demás alrededor de mí, especialmente en estos días. Todo puede ser movido, todo se puede caer. Las cosas financieras, la política, las cosas religiosas, todo se puede caer. Todos los edificios que se han construido por las manos del hombre. Pero la palabra del Señor va a estar fuerte. Pero como nosotros somos tan carnales y mentales, no estamos en conflicto con el banco, con el sistema del banco. No tienes conflicto en tu trabajo o tu estatus en el trabajo. No estás teniendo problemas con tu cheque. Y que dicen, a lo mejor no te llegó un cheque porque el banco no dio dinero. O que vas al banco y que no hay dinero en el banco. Pero no tenían conflicto. Porque cuando dicen el banco está ahí, entonces no tienes conflicto porque sabes que está ahí adentro. El mismo banco que a lo mejor no podía sacar algo, ahora lo puedes sacar, pero no tienes un conflicto y vuelves a confiar en ellos. Pero sí tienes un conflicto en creer en el Señor. Eso no tiene sentido. ¿Cómo confías en un sistema en el banco que te da o no te da dinero? Aunque sea todo, pero no confías en el Señor. Eso, hay cristianos que tienen esos conflictos, que no son felices, que no tienen paz consigo mismos o con otras personas. Puedes hacer cualquier cosa bien, pero si tu espíritu está en un conflicto, tienes que hacer una decisión. Si es Dios, está sirviendo. Si no puedes determinar que es Dios, es entre tú y Dios, ¿ok? Yo creí que hoy iba a querer hacer el día de hoy, pero no, tenemos a seguir adelante. ¿Aprendieron algo el día de hoy? Amén, aleluya.